Muy bien. Bueno, pues continuamos ahora. Ya tenemos que presentar a uno de los nuestros. Pues tenemos que presentar a uno de los grandes de la crítica gastronómica española. Carlos Maribona es, como sabéis todos, el crítico gastronómico de Diario ABC, y quizá, hablando a veces de esa polémica que la hay entre blogueros y periodistas, pues quizá fuera una de las personas que tiene uno de los primeros blogs que hubo en España, pionero, que es Salsa de Chiles, y que de hecho hay unos premios anuales de gastronomía que se llaman así también y que llevan el mismo nombre, que es Salsa de Chiles. Y además, un compañero absolutamente reconocido, no solamente por el resto de los compañeros, sino también por cocineros. Además, Carlos, yo creo que tiene la habilidad muchas veces, porque cuando las cosas hay que decirlas, se dicen, de decir las cosas bien. De mantener ese equilibrio, de mantener el equilibrio, ¿no? Y que entre realmente cuando dice algo que realmente no está bien, que ha habido un problema, que una crítica que no puede ser del todo positiva, pues saber decirlo sin molestar, sin decirlo con profesionalidad. Así que es un verdadero placer recibir en este escenario a Carlos Maribona. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y creo que lo que hemos contado es verdad, Bueno, un poco exagerado, pero se aproxima. Es lo que pasa, que somos amigos, entre eso cuenta. Pues ahí tienes la audiencia, el usuario y todo tuyo. Gracias. Bien, buenas tardes. La verdad es que la organización no me ha hecho ningún favor, José Cabello, situándome entre dos showman. Andrea Tumbarello es un showman, Alberto Chicote, que viene después, es otro showman, y yo no soy más que un periodista gastronómico que escribe y que tampoco le resulta fácil hablar en público, por tanto no voy a ser tan divertido seguro como ha sido Andrea, al que quiero y aprecio, ni voy a ser tan divertido ni desde luego tan esperado como Alberto Chicote, que me sigue. En cualquier caso, yo creo que es bueno que en este tipo de congresos estemos también los que estamos al otro lado, ¿no? Los que escribimos, los que hablamos, los que contamos un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy les voy a hablar un poquito de eso, al hilo de que detrás de mí viene el Chicote. Yo lo que voy a intentar un poco es que ustedes no piensen que el crítico es una pesadilla para la cocina o una pesadilla en la cocina, ¿no? Al final el crítico, y es lo que intento exponer esta tarde, es alguien que está en el mismo barco al final que los cocineros. Parece que estamos en el otro lado, parece que estamos en otro lado, peleándonos con los cocineros, con los restaurantes, pero todo lo contrario. A los que escribimos de gastronomía nos interesa que la gastronomía vaya bien. Y de hecho nuestro trabajo va enfocado un poco a que la gastronomía vaya lo mejor posible. Primero porque nos interesa profesionalmente y segundo porque los que de verdad vivimos la gastronomía y tenemos una pasión por la gastronomía, la satisfacción de ver cocineros que triunfan, como acabamos de ver ahora a Diego Gallegos, la satisfacción de ver restaurantes que marcan tendencia, como hemos visto con Andrea Tumbarello, para nosotros es también importante. O sea que yo creo que, no sé cuántos de ustedes son del mundo de la hostelería, supongo que una mayoría, jamás deben ver al crítico como un enemigo, sino como un aliado. Aunque el crítico a veces diga cosas que a ustedes no les gustan. Eso es un poco lo que pretendo contarles esta tarde. Centrar un poco, o intentar definir un poco esa figura tan difusa, tan inconcreta que es la del crítico gastronómico. Hay mucha confusión sobre lo que es un crítico gastronómico, de verdad. Entonces, si podemos dar algunas pinceladas, mucho mejor. Yo no querría extenderme demasiado porque yo creo que en un caso como este es mucho más interesante lo que a ustedes les pueda interesar de mi profesión o de mi actividad que lo que yo les pueda contar, y por tanto me interesa casi más la parte luego de preguntas, pero en cualquier caso vamos a centrar un poco el tema, ¿no? Permítame primero empezar con un poco de historia sobre la crítica, porque en contra de lo que muchos piensan, la crítica gastronómica en España es un fenómeno muy reciente, muy reciente. Prácticamente es un fenómeno que empieza hace 20, 25 años, no más. Hubo ya en el año 68 algunas críticas, concretamente en el periódico que yo escribo, en ABC, el Conde de los Andes hace unas críticas, los que sean de mi generación seguramente las recordarán, fueron las primeras críticas como tal
que se dieron, estamos hablando de hace casi 50 años, pero fue una excepción. La crítica gastronómica ha tardado mucho en generalizarse, ¿no? Hasta ese momento lo que había era mucho escritor gastronómico, grandes escritores gastronómicos, porque España ha tenido grandísimos escritores. Estoy pensando, por ejemplo, en Pla, estoy pensando en Cunqueiro, estoy pensando en Julio Camba, pero no había periodistas gastronómicos. El periodismo gastronómico es un fenómeno que llega con la nueva cocina, con la revolución de la cocina. Piensen ustedes que hasta que llega Azak, hasta que llega ese grupo de cocineros de la nueva cocina vasca, en España la gente, la cocina, lo mínimo. Tampoco había guías gastronómicas, los periódicos no le dedicaban ningún espacio. Estamos hablando de una etapa en la que además el cocinero no era nunca protagonista, el cocinero siempre estaba en la cocina, raramente el cliente sabía cómo se llamaba el cocinero, raramente el cocinero, desde luego, si un cocinero de los años 60, 70 le dicen que va a salir en la portada de un periódico, como ha ocurrido después, o que va a ser una estrella de la televisión, pues se hubieran partido risa en aquel momento, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el fenómeno empieza a partir de los años 80, pero es un fenómeno lento, ¿no? Hay muy pocos críticos, muy buenos, Cristino Álvarez, Gonzalo Sol, hay 4 o 5 nombres en la crítica. La crítica de verdad cuando se lanza, cuando aparece, es sobre todo con la llegada de Ferran Adrià, que es cuando la cocina en España pega el petardazo. Entonces cuando la gente de la calle, por así decir, descubre la gastronomía como algo distinto de lo que es comer en un restaurante, divertirse en un restaurante. Y entonces pasamos de un fenómeno, fíjense que los primeros críticos tenían muchos problemas para intentar explicar a la gente que el foie gras no era el de las latas de la Piara, que había otra cosa que se llamaba foie gras, que el mejor vino no es el blanco, o sea, perdón, que es mejor un tinto que un blanco, que el mejor vino es el riojito de la casa, que el mejor sitio para pararse a comer es donde hay muchos camiones, en la puerta. Eso, que son los tópicos heredados de mucho tiempo atrás, es contra lo que han tenido, o lo que tuvieron que luchar los primeros críticos, los críticos pioneros. Yo llevo en esto 24 años, yo soy periodista, toda mi vida me he dedicado al periodismo, y hace 24 años el director de mi periódico, que era entonces Luis Marianson, me pidió que a ti que te gusta comer y que vas a restaurantes, ¿por qué no escribes de gastronomía? Ese era el nivel que había entonces, ¿no? A ti que te gusta, tú que entiendes un poquito, escribe tú de gastronomía. Eso afortunadamente me ha abierto caminos profesionales después, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que en esos años 80, principios de los 90, la crítica era algo muy ignorado. Ahora no hay un solo periódico, no hay una sola revista, no hay una sola cadena de televisión que no tenga algo en torno a la gastronomía. En algunos casos mucho en torno a la gastronomía. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con eso? Que esos espacios hay que llenarlos. Y entonces, de un pequeño grupo de críticos, que era gente más o menos que llegábamos a la crítica a partir de que sabíamos, conocíamos, nos habíamos movido por el mundo, habíamos visitado restaurantes y por tanto teníamos una experiencia, que para mí me parece lo más importante para la crítica, la experiencia. Si yo no he comido en muchos sitios, no puedo decir si una cosa es buena o es mala, porque no puedo compararla. Al final la crítica es comparación. Yo puedo decir que una tortilla de patata es buena si he comido muchas tortillas de patata, pero no puedo decir si un ceviche es bueno si no está en Perú y he probado ceviches de Perú. Aunque ahora todos los restaurantes españoles tengan ceviche. Pero a mí me interesa el original. Si conozco el original puedo evaluar, puedo comparar. Porque como les digo, al final la crítica fundamentalmente en lo que se basa es en la comparación como elemento básico, en la experiencia del que escribe. Entonces, ¿qué ocurre? Que para llenar todas esas revistas, todos esos periódicos, todos esos programas de televisión, los hemos llenado con gente con muy poca experiencia. Y entonces ahora tenemos muchísimos críticos, multitud de críticos, pero hay pocos buenos críticos. Yo creo que esa es una de las carencias más importantes que nos estamos encontrando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué nos encontramos entonces ahora? Un tipo de crítico sin experiencia, sin capacidad, por tanto, de comparación y de análisis, y lo que es peor, lo que a mí más me preocupa, un tipo de crítico que no es independiente. ¿Cómo es independiente un crítico? Pues un crítico es independiente cuando trabaja para un medio que le paga bien y que además le paga sus comidas, le paga lo que gasta
porque ahí es donde está la independencia. La independencia está fundamentalmente en no depender de nada ni de nadie, solo del medio para el que trabajas y por tanto para los lectores o los oyentes para los que escribes o para los que hablas. Si no hay independencia del crítico, tenemos un problema. Tenemos un problema muy importante. Entonces ahora yo me encuentro a muchos críticos que sus medios no les pagan, es un búscate la vida, tráeme información de gastronomía, pero allá tú, que además tu sueldo es de 3 pesetas, por tanto te buscas la vida. Ese tipo de crítico al final va a los restaurantes buscando que le inviten, buscando el favor. ¿Cómo un crítico que hace eso al final puede ser independiente? ¿Cómo me puedo creer lo que me cuentan esos críticos que dependen de ser amables con el restaurante para poder mantener su actividad? Entonces, insisto, el primer punto es la independencia del crítico. El segundo punto es la credibilidad. El crítico tiene que ser creíble. Si yo escribo de un sitio muy bien y la gente que me lee va a ese sitio y ve que es una porquería, va a dejar de leerme. Por tanto, a mí me interesa ser honrado sobre todo, o fiel sobre todo, a mis lectores. Son los lectores los que me importan. No me importa el restaurante, no me importa el cocinero. Aunque el cocinero sea amigo mío, que muchas veces lo son, eso no quita para que si lo hace mal o hay algo que no me gusta, no lo pueda contar. Independencia y credibilidad. Sin esas dos características es muy difícil. Entonces ahora miles de críticos, ya no entro en las redes sociales, que si quieren luego lo comentamos, pero en fin, el tema de las redes sociales es un verdadero problema para este mundo, porque han llegado una fauna, entre comillas fauna, no vayan a... luego mañana saldrán los periódicos que yo hablo de la fauna de internet, pero es una gente sin preparación, que va a ver qué pilla, que va a ver qué saca, que se las da de entendido y que al final está eclipsando en cierta medida al crítico profesional. Yo no digo que el crítico profesional tenga que ser un periodista. Muchos de mis colegas no son periodistas de formación. Yo sí lo soy. Pero lo que sí tiene que ser es una persona formada, una persona independiente, una persona honrada y una persona con credibilidad. Todo lo demás no me vale. Todo lo demás no me puede valer en ningún caso, porque al final lo que estamos es creando en esas redes, en esos blogs. Yo tengo un blog, ya lo han dicho en la presentación, pero todos esos blogs, toda esa gente que opina en Twitter indiscriminadamente, está en muchos casos haciendo más daño a la gastronomía de lo que parece. Bien, dicho todo lo cual, vamos un poco a lo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer el restaurante con un crítico? Pues no tiene que hacer nada. Yo creo que absolutamente nada. Precisamente el problema de los restaurantes con los críticos es cuando quieren hacer algo. Lo que tiene que hacer un restaurante es hacer lo que hace siempre. Yo entiendo que cuando un crítico más o menos conocido aparece en un restaurante, pues hay unos ciertos nervios. Hoy he estado comiendo aquí en un restaurante de Málaga, sitio más un gastrobar, no me gusta esa palabra, pero bueno, sitio de tapas, y sabían que estaba, y sabían, porque me ha dicho uno de los socios, están muy nerviosos en la cocina, ¿no? Eso es un error, eso es un error, porque si cuando llega el crítico la gente se pone nerviosa, las cosas no van a salir como deberían salir, y por tanto, lo mejor es la absoluta normalidad. Y al hilo de esto hay otro problema que yo encuentro muchas veces, y es que cuando llegas al restaurante y te conocen, no solo se ponen nerviosos, sino que en muchos restaurantes, para impresionar al crítico, para empatar al crítico, lo que hacen son platos que no son los que hacen habitualmente. De repente se vuelven creativos, de repente empiezan a utilizar ingredientes que no utilizan habitualmente, y ahí es donde la pifian. Porque al final, si yo he ido a ese restaurante, he ido porque algunos amigos o personas de mi confianza me han dicho, oye, aquí se come bien. O porque he leído a otros colegas que en sus críticas dicen, aquí se come bien. Y yo voy a comer lo que han comido mis amigos, lo que han comido los otros colegas. Si el cocinero se quiere lucir conmigo y hace lo que no hace habitualmente, primero, la imagen que me está dando es falsa. Segundo, se va a equivocar, porque lo que uno hace bien es lo que hace habitualmente, no cuando se pone a hacer experimentos para empatar a otro. Por tanto, frente a un crítico, lo mejor es no hacer nada. Aparentar absoluta normalidad, incluso casi que parezca que no le hemos conocido. Sé que no es fácil, pero es quizá una de las mejores formas de enfrentarse a la crítica, ¿no? Nada de especialidades, nada de
Y luego también, aparte de la cocina, la sala con el crítico también. No hace falta tratar mejor al crítico. Es inevitable, lo entiendo, pero es contraproducente. Primero, porque el crítico, yo cuando digo el crítico estoy hablando de mí, de mi experiencia profesional. Quiero decir que no todos, por desgracia, o por suerte, actúan de la misma manera. Estoy hablando de mi experiencia de 25 años escribiendo en gastronomía, visitando restaurantes, escribiendo de restaurantes. Por tanto, cuando digo el crítico, soy yo, no tampoco piensen en esto, pero sería aplicable a casi todos, ¿no? El servicio, yo cuando voy a hacer una crítica a un restaurante procuro ir solo. Procuro ir solo por una sencilla razón, porque cuando uno come con un grupo de amigos se distrae. Y la crítica, aunque mucha gente diga, ¡ay, qué suerte! Todo el día comiendo por ahí, qué bien, conociendo restaurantes, disfrutando. No, la crítica es un trabajo como otro cualquiera. Yo vivo de hacer críticas. Y la crítica es un trabajo que me obliga a ir todos los días, me guste o no me guste, a comer a un restaurante, muchas veces a comer y a cenar a un restaurante, aunque no me apetezca. Entonces, como les digo, la idea es ir solo. ¿Por qué voy solo? Primero, para que los que me rodean no me distraigan. En una mesa de 4 personas, de 3 personas, la conversación al final no estás pendiente de lo que estás, que es probar los platos, saber si están buenos o están malos, qué es lo que falla, qué es lo que no falla. Y en segundo lugar, comer solo permite estar pendiente de todo el entorno. Entonces, a mí me pueden estar tratando maravillosamente, pero yo me estoy fijando que a la mesa de al lado le están tirando los platos, le están maltratando, la gente de la mesa de al lado está diciendo qué porquería de comida me están dando. Hay que estar alto. Hay que aislarse de lo tuyo y entonces no sirve de nada tratar por el crítico, porque el crítico al final está pendiente de lo que le rodea. Y ese es otro elemento también importante, ¿no? Esa abstracción. Y luego además hay otra cosa. Si yo soy cliente de un restaurante y veo que al crítico que está sentado al lado le están tratando maravillosamente y a mí no, me voy a cabrear mucho y no voy a volver a ese restaurante y lo entenderé perfectamente. Por tanto, normalidad absoluta con el crítico. No queramos lucirnos, no queramos quedar mejor, hagamos lo que hacemos siempre. Si cuando lo hacemos bien, se va a notar. Y cuando no lo hacemos bien, aunque queramos forzarlo, también se va a notar. Entonces, no tiene ningún sentido forzar la situación de una manera absurda, ¿no? Hablaba antes de la independencia del crítico, ¿no? El crítico debe pagar su factura. Debe pagar su factura, no quiere decir que la tenga que pagar siempre. O sea, un crítico no pasa nada porque un crítico acepte una invitación. Otra cosa es el crítico que vive solo de la invitación. Yo, como les digo, tengo la suerte de que tengo un periódico que me respalda, que me paga mis facturas, afortunadamente. Nadie se vende por una comida de 50 euros. El que se venda por una comida de 50 euros tiene su listón de venta muy bajo. Yo a mí, a lo mejor, por 20 millones de euros o por 10 millones de euros, seguramente sí me vendería, pero desde luego por una comida de 50 euros les aseguro que no. Por tanto, no me estás comprando invitándome a comer. No me estás comprando. Siempre y cuando el crítico, vuelvo a repetir, tenga independencia. Por tanto, el tema de la invitación, la no invitación al crítico, es una cuestión puramente anecdótica, que no tiene mayor peso. Otra cosa son todos esos jetas que a raíz de esas redes sociales de las que estábamos hablando antes, todos esos jetas que van a los restaurantes expresamente a que les inviten. Y no hablemos ya de toda esa generación de blogueros, tuiteros, de como no me invites te voy a poner verde en mi blog o te voy a poner verde en Twitter. Ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Y seguro que muchos de ustedes conocen casos, porque yo los conozco. Yo los conozco. Y de blogueros que van por el mundo diciendo, si me pagas 500 euros te saco en mi blog. Eso no es crítica gastronómica. Eso es una fauna, y aquí sí la palabra fauna está perfectamente aplicada, una fauna de gente que está viviendo del cuento, que por lo general además son todos muy malos, pero que están ahí, haciendo daño a ustedes los hosteleros, a los que nos dedicamos profesionalmente a esto y al mundo de la gastronomía en general. Yo creo que en esos casos siempre hay que decir que no, siempre hay que decir que no, porque al final, ¿qué me aporta? Estoy criando a unas personas, estoy fomentando un tipo de actividad que al final nos va a perjudicar a todos. Pero en fin, cada uno que haga lo que quiera. Otro asunto fundamental, lo que planteaba al principio, el crítico no es un enemigo del restaurante. El crítico no va a hacer daño al restaurante por hacer daño al restaurante. El crítico, al final,
como les decía al principio, está en el mismo barco que todos los que están en el mundo de la hostelería. Y a todos nos interesa que esto vaya bien. La crítica, cuando la crítica es independiente, cuando la crítica es honrada, cuando la crítica está hecha por alguien que sabe o que tiene una experiencia, la crítica ayuda a mejorar. A mí me gusta que me critiquen lo que escribo. Cuando me dicen, oye, aquí deberías haber hecho esto. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? La crítica es positiva, la crítica ayuda, la crítica aporta, siempre y cuando que la crítica nos dé argumentos. Lo que tiene que hacer un cocinero o un propietario de un restaurante, cuando ve una crítica, es leerla y pensar sobre ella. ¿Tiene razón o no tiene razón? Pero por lo menos reflexionar sobre la crítica. ¿Lo que me está diciendo es verdad o lo que me está diciendo no es verdad? Bien, pero por lo menos pensemos sobre lo que me dice el crítico. O sea, el crítico no, cuando me argumenta que una cosa no está bien y me da esos argumentos, me da esas razones, me lo justifica, perfectamente, me está ayudando. Me está ayudando. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero por lo menos reflexionemos y pensemos. Por desgracia conozco a muchos cocineros, algunos de primerísimo nivel, que son incapaces de aceptar una crítica. Yo he tenido desencuentros con algunos cocineros simplemente por en una crítica en la que de 20 platos 19 eran maravillosos, pero uno no me había gustado. No tienes ni puñetera idea, no sabes nada de esto, mejor que te dediques a otra cosa, no me critiques más y estás 6 meses sin hablar. Pasa. Bueno, allá él. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo escribo para mis lectores, como les decía al principio, no escribo para los cocineros. No escribo para contentar a los restaurantes. Esos críticos que todo lo que escriben sobre un sitio es maravilloso, desconfíen siempre de ellos. Porque la perfección no existe. Siempre hay algún fallo. En los mejores restaurantes siempre puedes encontrar un fallo. El Celler de Can Roca, que para mí es el mejor restaurante de España, en el último menú pues había un par de cositas que no estaban al nivel del resto, que el resto es un nivel de 10 y el otro a lo mejor estaba a nivel de 8,5. Bueno, pues se cuenta y no pasa nada. La perfección no existe. Desconfíen siempre de esas críticas en las que todo es maravilloso. Para un restaurante, para un propietario de restaurante, bueno, se ponen una nube, pero no son buenas. No son buenas, al final son contraproducentes. Porque yo jamás me creo algo, cuando leo algo, que todo es perfecto. No me lo puedo creer. Y entonces volvemos a uno de los puntos de los que les hablaba al principio, que es la credibilidad, ¿no? La credibilidad es fundamental para el que escribe. Porque los lectores van a creerse lo que uno escribe cuando van a comprobar que lo que uno les cuenta es lo que se van a encontrar. A mí en muchos restaurantes me dicen, no, bueno, yo mi crítica semanal la hago solo para Madrid en ABC, el resto lo escribo en el blog, etc. Pero en muchos restaurantes de Madrid la gente lleva la crítica recortada y pide los platos que he pedido solo para ver si me equivoco o no me equivoco. Y está bien, a mí me parece perfecto, porque si me equivoco mucho no me van a leer. Voy a perder credibilidad y por tanto voy a ser un cero a la izquierda. A mí no me interesa eso. Entonces, ¿de qué sirve decir el restaurante es maravilloso, el cocinero es maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada, no ha habido nada de verdad que no te haya gustado. ¿De verdad? Imposible. Imposible, ya te lo digo, hasta en los sitios 10 más 10, ¿no? Bien, además una crítica, hay un viejo lema del periodismo que dice que lo que no sale en los medios no existe. Y es absolutamente cierto. Entonces, a veces es mucho mejor una crítica regular, pero que hablen de ti, a que te ignoren. Es mucho peor. Porque si hablan de ti regular, por lo menos vas a sonar, vas a estar ahí. Si hablan muy mal, a lo mejor no tanto, pero regular, una crítica con argumentos, como he dicho antes, pero que no sea muy buena, lo importante es salir, lo importante es estar, lo importante es sonar. Porque al final lo mejor es estar en los medios, vuelvo a repetir. Y además les aseguro una cosa, llevo 25 años escribiendo, las malas críticas no cierran restaurantes. Si las malas críticas cerraran restaurantes, habría por lo menos 200 restaurantes en Madrid que no tendrían que estar funcionando. Las malas críticas no cierran restaurantes. Sin embargo, las buenas críticas ayudan a que los restaurantes se llenen al principio o se pongan en marcha. Una crítica sirve para que la gente se interese por el sitio, vaya a verlo.
Luego ya la gente repetirá, no repetirá, pero por lo menos el primer empujón te lo van a dar las críticas. Entonces, estar ahí, insisto, aunque la crítica no sea todo lo positiva que el cocinero piensa, que el propietario del restaurante piensa, a pesar de todo, es bueno estar ahí, ¿no? Otro punto, ¿qué es lo que valora el crítico? Como vengo haciendo desde el principio, les voy a decir lo que yo valoro. Cada maestrillo tiene su librillo, como dice el dicho, por tanto, yo les voy a decir cuáles son los criterios de valoración del restaurante. Teniendo en cuenta siempre una cosa. Todo periodismo de opinión, sea crítica de restaurantes, sea crítica de libros, sea crítica de cine, es subjetiva. Al final, el que escribe es subjetivo. Yo tengo mis gustos, tengo mis preferencias, tengo mi educación, yo no me puedo sustraer a eso. Hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos. Hay cosas que están en mi formación y hay cosas que no están. Por tanto, la subjetividad está ahí. Por eso lo importante es identificarse con alguien con el que estamos más o menos de acuerdo. Yo tengo mis críticos de cine de cabecera. Yo hay críticos de cine que sé que cuando me dicen que una película es buena, voy a ir a verla seguro. Hay otros críticos de los que no me fío, porque no tenemos los mismos gustos, porque no coincidimos, entonces me da igual que me diga que es buena porque no voy a ir a verla. En la gastronomía pasa lo mismo. El crítico gastronómico es alguien del que te fías o del que no te fías. Y eso se logra normalmente en un periodo de tiempo de trabajo. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que valoramos? Yo entiendo el restaurante como un conjunto. Como un conjunto. Muchas veces yo hago todos los años en mi blog una lista de los 25 mejores restaurantes de Madrid, de los que para mí son los 25 mejores restaurantes de Madrid en el año anterior. Y mucha gente me dice, joder, es que has puesto de primero a este. Bueno, voy a decir, siempre pongo de primero, en los últimos 5 años he puesto a San Celoni, que para mí es el restaurante perfecto de Madrid. Mucha gente me dice, no, se come mejor en Diverso, no, se come mejor. Sí, pues probablemente se come mejor en Diverso. Seguro que se come mejor en Diverso. Y seguro que hay 4 o 5 restaurantes en Madrid que se come mejor que en San Celoni. Pero cuando yo hago una lista de restaurantes y cuando hago crítica de restaurante, lo que valoro es el conjunto. Porque el restaurante es un conjunto, no es solo lo que comemos. Es cómo estamos, cómo nos atienden, cómo son las instalaciones, la bodega, toda una serie de detalles que al final hacen un conjunto. Y entonces hay restaurantes donde se come muy bien, pero donde se está muy mal. Entonces, bueno, no es el restaurante perfecto. Yo lo puedo recomendar como restaurante de comida, pero no como restaurante en su conjunto. Yo creo, para mí, la cocina no es más que el 50-60% del restaurante. No es más que el 50-60%. Es importante, evidentemente, es evidentemente. El producto que se utiliza, la forma de tratarlo, la forma de presentarlo, todo eso es muy importante. Pero es un 50-60, porque hay otros factores que contribuyen a la satisfacción o a la insatisfacción del cliente, ¿no? Para mí, por ejemplo, el servicio y todos los detalles que rodean al servicio se aproximan al 30%. Reflexionen ustedes, que decir, hay sitios donde han ido a comer, que seguro han comido maravillosamente, pero los camareros han sido bordes, les han tratado mal, les han tirado los platos, las sillas eran incómodas, a las 5 menos cuarto ya les han mirado mal porque se querían quedar tomando un gin tonic. Al final sale uno cabreado de esos restaurantes, aunque haya comido maravillosamente. Y a la inversa, hay sitios donde se come regular, o no tan bien, y sin embargo, todo han sido amabilidades, detalles. Uno está a gusto, y sale mucho más contento, con una sensación de haber comido mejor, al final, que del otro restaurante. Por tanto, servicio, detalles, todo eso es importante. Y todo eso forma parte, o tiene que formar parte de la valoración del restaurante. Y luego dejaríamos algo a lo que es la bodega y lo que son las instalaciones, ¿no? Eso ya es quizá un poco más secundario, que tampoco, pero que también hay que valorarlo. Pero sobre todo comida en un 50-60, un 30%, servicio y los detalles. Los detalles no solo los camareros, los detalles son... hay cosas con las que no puedo en los últimos tiempos. Yo no puedo con una mesa sin mantel, lo siento mucho, soy muy antiguo, pero las mesas sin mantel me horrorizan, porque me parecen una guarrería. Por muchas limpias que estén, una mesa de madera allí que te ponen directamente el pan y que te ponen directamente los cubiertos, no.
Entonces, pero en fin, eso ya son, ahí vamos a la subjetividad de la que hablaba antes. Quiero decir, en cualquier caso los detalles son los detalles, de un tipo o de otro. Y luego la valoración del restaurante también hay que hacerla en función de un factor fundamental, que es la relación calidad-precio. Yo no puedo exigir lo mismo, hablaba antes Andrea de un menú de 8,50, yo no puedo exigir lo mismo en un sitio donde he pagado 8,50 por comer, que en un sitio donde estoy pagando 200 o 300 euros por comer. El nivel de exigencia tiene que ser muy diferente. En un sitio de 300 euros no puede haber un solo fallo. No puede haber un solo fallo. En un sitio de 8,50 entiendo que el papel sea de, o sea, que el mantel sea de papel, entiendo que el vaso sea de grueso y que esté rayado, lo puedo entender. No está bien tampoco, pero lo puedo entender. Por tanto, la relación calidad-precio del sitio también hay que valorarla mucho. Hay que valorarla y mucho. Entre el sitio de 300 y el sitio de menú de 10 euros hay un abismo incluso a la hora de valorar el espacio. Y el nivel de exigencia tampoco puede ser en ningún caso el mismo, como les estoy diciendo. Siempre sobre criterios subjetivos, vuelvo a lo mismo una y otra vez. Vamos un poco con las redes sociales, pero muy de pasada, no voy a entrar demasiado. Decía Mar en la presentación, bueno, yo soy periodista gastronómico, pero llevo 10 años con un blog. El primer blog que escribió un periodista profesional en España fue el mío. Ahora hay muchos, pero entonces éramos muy pocos. Y muy pocos además los que nos atrevíamos a dar la cara, porque en el blog al final estás dando la cara, mucho más que cuando escribes en el papel. En el blog hay una relación mucho más directa con la gente que te lee, te insultan más, te critican más, hay que estar ahí. Pero a mí no me importa porque es una forma distinta de comunicar y siempre me ha interesado, ¿no? Pero precisamente por esta experiencia que tengo con los blogs y por esta experiencia que tengo desde el otro lado, desde el papel y desde los blogs, yo también les daría un consejo, y es que pierdan el miedo a las redes sociales. Las redes sociales no muerden. Un blog habla mal de nosotros, pues ya está. En TripAdvisor aparece un comentario muy negativo, pues ya está. Es que hay gente que sufre. Bueno, tengo amigos cocineros y conozco restaurantes, pues es que hay un comentario en TripAdvisor que no sé quién es, estoy buscándolo. Pues ya está. Si puede ser el del restaurante de enfrente que te odia, si puede ser así. O sea, ¿por qué vas a sufrir por un comentario negativo en TripAdvisor? Lo malo es que los 100 comentarios que tengas en TripAdvisor sean negativos, entonces sí hay un problema. Entonces sí tienes un problema. 100 personas distintas opinando mal de ti. Pero una o dos, en este mundo de trolls, de kamikazes, de anónimos que son capaces de insultar a quien sea, de meterse con quien sea, desde ese anonimato, que den la cara. Yo firmo con mi nombre en mi blog y en el periódico, y doy la cara, y todo lo que digo lo suscribo. Los anónimos, los que no dan la cara, los que juegan sucio, no me interesan, pero tampoco sufro con ellos. Y ustedes en la hostelería, los que sean hosteleros, que estoy generalizando, igual, vamos, sé que no todos, no tengan miedo a las redes sociales, no pasa nada. Los comentarios negativos no son malos. Y al contrario, lo que tienen que hacer ustedes es participar en las redes sociales, estar en las redes sociales, estar en Twitter, por ejemplo. No para decir por la mañana buenos días, qué buen día hace, como hacen algunos cocineros, pero sí para contar cosas de sus restaurantes. Tenemos ahora un menú, tenemos un plato nuevo, sacar la foto. Es una forma de comunicación, No hay que pasar necesariamente por los gabinetes de comunicación. Uno puede irse abriendo a un mercado, como es el de Twitter, donde hay mucha gente aficionada a la gastronomía que nos va a seguir y se va a interesar por lo que hacemos. Por tanto, no le tengan miedo y además participen. Hay muy pocos cocineros, muy pocos restaurantes, no en la élite, sino en los segundos y terceros niveles, que participen en redes como Twitter. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Háganlo, no tengan miedo a eso. Y aunque tampoco es a lo mejor el tema y seguro que otro experto les ha hablado de ello, por favor, mejoren sus webs. Hagan buenas webs. La web es una forma de información. Yo me informo muchas veces de restaurantes cuando planifico un viaje, a través de la página web. Tenemos en España unas webs que, salvo honrosas excepciones, son lamentables. Voy a Inglaterra, voy a Estados Unidos, voy a muchos países europeos, en Austria estuve hace poco, y las webs son perfectas. Está toda la información sobre el restaurante, la carta completa, la bodega, todo. Yo me puedo planificar el viaje gracias a las webs.
¿por qué los hosteleros españoles, en una buena parte, o tienen una página web así como por tenerla, y si la tienen, no la dotan de contenidos, no la actualizan, no la hacen bien? El futuro está en ahí, el futuro está ahí, hay que estar porque es una forma de presencia. Y para los que escribimos de esto, insisto, es una fuente de información, o sea que es recíproco. A mí me interesa que ustedes tengan buenas webs. Y a ustedes les interesan porque van a aumentar el negocio. Entiendo, vamos. Yo no soy un asesor de negocios, como digo en mi blog, en mi Twitter, yo no organizo congresos, yo solo escribo, por tanto, no es más que un consejo. Y ya para acabar, y hablando de las webs, tampoco es quizá mi tema, pero también me gustaría comentarlo, el tema de las reservas. Llevo años apostando, escribiendo, que la hostelería, los restaurantes, tienen que apostar por las tarjetas de crédito. Tienen que pedir tarjeta de crédito. Vivimos en un país de jetas, vivimos en un país de gente golfa, y por tanto, al final, ustedes llegan el sábado y tienen 8 mesas y les fallan 4, como pasa muchas veces en Madrid, es muy habitual. 4 mesas, ¿por qué? Pues porque como no pasa nada, pues no van. Yo tenía un amigo, que dejó de ser mi amigo, que reservaba el jueves en 5 restaurantes de Madrid, y el sábado a mediodía llamaba a sus amigos y decía, tengo mesa aquí, 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 elegir. Iban a uno y se molestaba en llamar a los otros 4. Allí se quedaba la mesa colgada. Eso pasa, y pasa mucho. Entonces, no es cuestión de un crítico, pero sí como crítico he escrito de esto y defiendo esto. Tarjeta de crédito ya, ya. Si los hoteles lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer un restaurante? ¿Por qué no podemos? ¿Vamos a asustar a la clientela? No, porque la clientela se acostumbrará como se acostumbran los hoteles. Yo reservo en un hotel y me piden mi tarjeta de crédito, y si no me presento me van a cobrar una noche. Bueno, pues en el restaurante, el cliente, usted ha reservado una mesa para 4, si usted no viene. Esto pasa en Estados Unidos. Claro, recientemente en Estados Unidos uno reserva a través de las web, y está clarísimo, hay una norma que dice, si usted no se presenta, son 100 euros por cada comensal que no se presente. Puede avisarme con 24 horas, puede avisarme y ya está. Bien, estos 2 últimos puntos que he tocado no son específicos de la crítica, todo lo demás que les he contado sí es específico de la crítica, pero quería contárselo también. Muchas gracias. Muchas gracias por la claridad. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es tu postura, y realmente yo personalmente como compañero también te agradezco la oportunidad en conectar. En pocos congresos, en pocos foros, tenemos la oportunidad de tener a un crítico frente a nosotros, al que le podemos preguntar, del que hemos escuchado cuál es su criterio, cómo se enfrenta a su trabajo cada día. Y creo que es una oportunidad para despejar dudas, como tú decías antes, de comentar, bueno, tenéis micrófono, podéis levantar la mano por un poco organizar todo. Bueno, en esta ponencia hay manos levantadas con facilidad. Vamos a ver. ¿Aquí? Bueno, yo tengo una ventaja normal, que ya soy muy mayor y ya estoy de vuelta de todo, por eso puedo decir las cosas que digo. Cuando uno empieza, a lo mejor tiene que pensar un poco. Hola. Como tú acabas de decir, tú eres una persona mayor, ya estás a la vuelta de todo. El que está hablando también está a la vuelta de todo ya. Por eso quiero decirte lo siguiente, mira. Tienes 2 cosas muy importantes para ser un crítico, y es periodista y experiencia. Pero no debemos perder el mirar que la crítica siempre se hace desde el gusto, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando yo leo un crítico, no debo perder ese punto de vista. O sea, es una persona experimentada, es un periodista, pero yo no puedo perder ese punto de vista de que esa persona está hablando de su gusto. Entonces, eso sí, tú dices, es una cosa subjetiva, es verdad, ¿cierto? Entonces, es como cuando yo veo un hecho, ¿sí? Y me dicen, mira, ¿tú qué viste? Yo cuento, ¿sí? Pero no puedo decir absolutamente la verdad,
porque para ti tienes un gusto, yo tengo otro, o sea, que siempre la crítica la miremos desde allí, ¿sí? Una persona experimentada, pero también está dando una crítica desde su punto de vista, desde su gusto. Esa es la reflexión. No más. Bueno, yo creo que lo he dicho que la crítica es subjetiva, he dicho que todo parte de la experiencia de cada uno, y luego he hablado de la credibilidad. La credibilidad es la identificación del lector con un determinado tipo de crítico. He puesto el ejemplo de los críticos de cine. Hay críticos gastronómicos que te gustará a su gusto y otros que no te gustarán. Tú al final leerás a los que te gusten. O sea, yo no espero que todo el mundo me lea. Espero que un sector de gente que tiene unos gustos similares a los míos y que por tanto cuando va a un sitio se va a encontrar con lo que yo les he contado y se va a identificar con lo que yo les he contado, esos son los que me van a leer. Cuantos más, mejor. Pero es una premisa clara. Yo creo que antes lo he explicado, ¿no? Siguiente mano, había aquí, hay dos. Intentar, por dar más oportunidad, intentar ser breve, preguntas concretas, y así podemos escuchar acá. Con respecto a lo que dijo usted antes sobre el intrusismo laboral, blogueros que quieren ser críticos, entiendo que va dirigido a ellos, no a los clientes que opinan en redes sociales sobre su experiencia en... No, claro. O sea, una de las grandes virtudes de las redes sociales es que la gente opina en las redes, pero opina a título particular. Yo a los que critico, y no a todos, porque los hay muy buenos, ese es el mundo de bloggers que crean blogs para vivir del cuento. Que no son todos, probablemente no son ni la mitad, pero que hay algunos ahí. Eso es lo que yo critico. Al cliente jamás. O sea, el cliente está en su derecho perfectamente de opinar. Otra cosa, lo que he dicho, es que se pierda el miedo a las opiniones negativas, porque cuando un hostelero le entra a eso de repente una cosa, casi se pone a llorar. Es que no es eso. O sea, que decir, un comentario negativo es un comentario negativo de un cliente, ya está. Como he dicho antes, lo malo es que haya 100 comentarios negativos. Pero no me refería al público de restaurantes y que opina en las redes, me refería a los semiprofesionales o pseudoprofesionales que han llegado a este mundo lleno de oportunidades para vivir del cuento. Así de claro. Y estos pseudoprofesionales, o sea, si no quieren vivir del cuento, simplemente lo hacen porque les gusta. He dicho que hay gente buena, o sea, estoy diferenciando a los buenos de los que viven del cuento, que todos conocemos. Y estoy diferenciando a los que van a los restaurantes, como he dicho antes, a decir si me das 500 euros escribo de ti, o si me invitas a comer escribo de ti, de los que tienen blogs, que se lo pagan de su bolsillo, que van, escriben y lo cuentan. Insisto, algunos buenísimos además, muchos amigos míos, que ni son periodistas ni aspiran a serlo, pero que saben tanto más de gastronomía, más incluso de gastronomía que lo que pueda saber yo. ¿Detrás? Sí, buenas tardes. Mira, quería hacer una pregunta ahora que ha entrado en la alta gastronomía en todo el tema de la cocina fusión, cocina global y tal, tantos ingredientes exóticos, tanta mezcla de culturas. ¿Encontráis un poco de lío a la hora de hacer una crítica en ciertos restaurantes? Pues mira, esto es como lo que he dicho antes, la experiencia. Quiero decir, yo tengo la suerte de que he estado en México, he estado en Perú, he estado en Japón, he estado en China, he estado en Tailandia, quiero decir que conozco esas cocinas en su origen. Por tanto, ahora cuando me dan un pseudo ceviche en muchos restaurantes, porque ahora no hay restaurante que no tenga un tiradito un ceviche, que hay que fastidiarse. Y la mayoría malísimo, o una buena parte de ellos malísimos. Quiero decir, ¿por qué? Porque todo lo que se imita, o se imita con criterio y con sentido, o no tiene. El gran daño de Ferran Adrià fue los bullinianos, los clónicos de Ferran Adrià, ¿no? Bueno, pues lo mismo está pasando ahora con determinados platos exóticos, que el que no lo tiene en su restaurante parece que no es nadie. Un tataki, un ceviche, mire usted, hay otras formas de cocinar, no hay por qué hacer lo mismo que hacen todos, eso es lo que es aburrido, ¿no? Pero cuando tienes experiencia, cuando has viajado, cuando conoces, pues eso no te pueden engañar, por eso es importante la experiencia. Aquí primera fila, por favor. No sé, he llevado más tiempo. Hay que dirigir el juego. Venga, aquí. No, te está llevando el récord de participación, ¿eh? No sé si es bueno o es malo. Hola, yo quería preguntarle, cuando se hace una crítica de un restaurante y lo recomienda porque le ha gustado, ¿le ha pasado alguna vez que cuando ha ido a alguno de sus lectores
suscriptores o alguno de sus seguidores, ese plato no estaba igual de bueno, ¿sabes? Puede ocurrir perfectamente. Depende de los productos, ¿no? Hay productos muy perecederos, hay quien lo quiere aprovechar más, quien lo quiere aprovechar menos. ¿Le ha ocurrido eso y después le han dicho? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que muchos restaurantes no tienen un nivel de regularidad, por desgracia. O sea, que hay sitios que también puede ser al revés, que yo voy y como muy mal y luego resulta que el sitio no es tan malo, pero que restaurantes con altibajos que no tienen una regularidad en la cocina existen. Y entonces, cuando hablas bien de un sitio, la gente va y luego se encuentra que ese plato no está igual, pero no está igual porque no porque el plato no sea bueno, sino porque ese día el producto es peor, en fin, hay mil cosas. Entonces, me ha salido de esto una cosa que no he dicho antes y que me gustaría aclarar, es que de cada 20 restaurantes que visito, 10 no publico nada de ellos. Quiero decir que para mí es mucho mejor la ignorancia, el silencio de los sitios que son malos, porque no vale la pena arruinar el trabajo de nadie. Quiero decir, el que lo hace mal, pues lo hace mal, pero no hay por qué ir a degüello contra él. Otra cosa ya son los pretenciosos, los que abren con agencias de comunicación y te llaman 20.000 veces. Ahí sí hay que cortarles un poco los pies, parar los pies. Pero con el hostelero normal, el restaurante normal que abre, que intenta hacerlo lo mejor posible, pero que no da más de sí, ¿para qué lo vas a criticar? Entonces, insisto, 1 de cada 2 restaurantes que visito no escribo nunca sobre ellos. ¿Sí? Hola. Al micro. Hola, no perdón. tengo que hacerle nada. Ya está. Mira, después de la sesión anterior estuvimos viendo a Coquillac, que nos estuvo hablando sobre el futuro de la gastronomía, del servicio, prácticamente desaparece el camarero. Vamos, yo la vi como una deshumanización, ¿no?, de una profesión tan bonita como la hostelería. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a todas estas innovaciones tan extrañas? Pues yo creo que eso no lo voy a ver nunca. Primero porque soy mayor, ¿no? Y segundo, porque es que no lo puedo entender. Igual que, mira, a mí hace ya 20 años que llegó un gurú a mi periódico, 25, y dijo, el papel le quedan 5 años. Que han pasado 25. Quiero decir, los periódicos en papel, es verdad, se venden menos, los periódicos en papel cada vez tienen menos lectores, pero los periódicos el papel sigue estando ahí, el papel sigue requiriendo. En un restaurante es 3/4 de lo mismo, al final el servicio del restaurante es la clave del restaurante. Cuando Ferran Adrià dice, yo creo que equivocadamente, la alta restauración como la hemos conocido hasta ahora ha muerto, no. Los buenos restaurantes de lujo, de alta cocina, de cocina clásica, de servicio impecable, que te emplatan en la mesa, que te trinchan, que te hacen todo el trabajo, eso no puede desaparecer. Eso es un lujo que no podemos dejar que desaparezca, porque evidentemente son muy caros, porque cuesta mucho mantenerlos, pero no se puede dejar que desaparezcan. Cuando Michelin este año le ha quitado a Zalacaína en Madrid la estrella Michelin, es una perrería, porque no se puede maltratar un restaurante histórico donde se sigue comiendo igual, donde el servicio es espectacular. Hay que defender eso, es patrimonio de todos. Eso en Francia no pasa. En Francia la alta restauración, la alta cocina, todo el mundo la defiende. Y aquí no, aquí somos tan modernos que ahora lo que queremos son solo gastrobares sin mantel, mesas de tal y tiraditos. ¿Eso es lo que queremos? No, no queremos eso. Queremos alta cocina, que es compatible con la cocina popular, que es compatible con todos los estilos de cocina. Pero no podemos renunciar a ese servicio, no podemos renunciar a eso. Para ser fiel a lo que decía Diego, a posibilidad también que añadía que posiblemente nos pasemos de frenada y que todo esto vaya a llevar a valorar mucho más toda esta cocina tradicional, toda esta alta cocina, todo este servicio de sala. Bien, aquí al centro de la sala hay 2 manos. Hay 2 manos, hay muchas manos, pero la sala 2. Sí. Bueno, es que vamos bien. A ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José, soy gerente de un restaurante en el extranjero, en México concretamente, y mi pregunta es, ¿cómo consigo, llevamos un poquito abierto, cómo consigo que un crítico gastronómico español, del extranjero, de México, consiga ir a mi restaurante y consiga hacer una crítica, buena, mala o en el peor de los casos, que ni la haga la crítica? Pues hombre, un crítico español es difícil, salvo que esté viajando por México en ese momento. Lo que hay que buscar siempre es a la crítica más próxima, a la crítica local. Lo mejor es llamar a los críticos directamente, echarle cara. A mí me llama mucha gente, oiga, he abierto un restaurante en tal sitio y estaría encantado de que viniera a conocerlo. Bueno, pues si el proyecto me parece atractivo, me acerco. Ahora, conseguir que un crítico español vaya expresamente a un restaurante a México es difícil. Ahora, si coincide con México, bueno, es llamarles, hacerse con sus emails para mandarles un email diciendo hemos abierto tal, este proyecto,
Y bueno, yo muchas veces voy a restaurantes a partir de llamadas, a partir de mails que me mandan los propios propietarios de los restaurantes, muchas veces. En eso las redes sociales me ayudan muchísimo también a conectar y a, oye, a estar en contacto. ¿Alguna mano? Aquí delante, ¿dónde? Quería una segunda pregunta. A ver, allá al fondo hay una y después te doy la segunda oportunidad, ¿vale? Tú eres joven, pero como hasta ahí, ya hablando de... ¿Qué mayor? Sí, mayor. No más mayor. No más que otro, Hola, buenas tardes. Bueno, Carlos, yo te quería preguntar, como antes has dicho que en España hay pocos críticos gastronómicos buenos, entonces me gustaría saber qué hay que hacer para ser buen crítico gastronómico. Aparte de la experiencia, obvio, ¿no? Formación, bagaje, en fin, de verdad que tengo un interés real por saberlo. Gracias. Pues hombre, no es una pregunta fácil. Yo he llegado a esto por casualidad. Como he dicho antes, hace 25 años el director de mi periódico me dijo: ¿por qué no escribes aquí que te gusta? Y yo creo que para llegar a ser crítico gastronómico con cierta credibilidad hay que tener mucho background. Es decir, hay que haber pisado muchos restaurantes, haberse sentado en muchas mesas, haber probado muchos platos y haber viajado mucho. La experiencia es la clave de la crítica gastronómica, como decía antes. A partir de ahí, la suerte de caer en un medio, de que un medio te dé la oportunidad, si eres periodista siempre va a ser más fácil el acceso al medio, pero fundamentalmente, o sea, yo cuando empecé a escribir gastronomía en el año 90, no es que empezara de cero. Mi padre, afortunadamente, era una persona que le gustaban los restaurantes, era un buen gourmet, ya desde muy pequeño a mí me ha llevado a restaurantes. Yo he comido en muchos muy buenos restaurantes a lo largo de mi vida y cuando yo empiezo a escribir ya tengo ese background. Sin eso nunca me hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? O sea, lo que no puedes es empezar de cero y empezar a opinar y a valorar. Empieza a probar, empieza a conocer, visita muchos restaurantes. Hay que gastarse mucho dinero antes. La crítica gastronómica, vivir de la crítica gastronómica vivimos muy pocos, pero nos hemos gastado mucho dinero antes y nos seguimos gastando mucho dinero, porque yo cuando viajo no me paga mi periódico. Si yo estoy en México, los restaurantes de México me los pago yo, y si estoy en Austria me los pago yo. Es mi propia vocación de conocer, de descubrir, la que me lleva a eso, ¿no? Por tanto, es suerte y experiencia. La segunda oportunidad. Yo soy del puerto y en el puerto nos quedamos en Taurina y un veranito íbamos a hacer coches en forma de plátano pidiendo la... También es verdad. Hola de nuevo. Mira, Carlos, comentabas que hace muchos años te decían que el papel iba a desaparecer y no ha desaparecido. Pero, ¿qué opinas, si quieres opinar? Si hace 20 años te comentan que un cocinero con 2 estrellas Michelin anuncia una hamburguesa, ¿hace 20 años crees que hubiese sido posible? No, mira, eso forma parte del fenómeno que he contado al principio, ¿no? Hace 20 años los cocineros estaban en la cocina y nadie sabía su nombre, nadie sabía quién era el cocinero de un restaurante. Ibas al restaurante y sabías que se comía muy bien o muy mal. En la guía Michelin, si tú ves una guía Michelin de los años 70, de los años 60, no aparece el nombre del cocinero. Ahora, en todos los restaurantes está el nombre del cocinero. Es decir, ese es un cambio sustancial. Una vez que el cocinero se da a conocer, el cocinero o algunos cocineros están aprovechando para rentabilizar el éxito y para rentabilizar el nombre. Unos anuncian Mercedes y otros hacen hamburguesas. A mí me parece menos malo, con todo el respeto, y a los dos les quiero mucho, me parece menos malo anunciar Mercedes que decir: mira qué hamburguesa tan buena hago en McDonald's. Me parece. Porque está poniendo en entrevista tu prestigio de cocinero. Entre otras cosas porque esa hamburguesa, por buena que sea, no vas a tener un nivel de regularidad, porque en cada McDonald's la harán de su padre y de su madre. Y al final te vas a encontrar la hamburguesa de siempre, con un toquecito de una salsa de Dani García, y McDonald's está aprovechando para decir: que hemos entrado en la alta cocina. No, tú sigues siendo McDonald's, sigues haciendo hamburguesas cutres, sigues siendo un fast food, pero estás utilizando el nombre de un cocinero. ¿El cocinero le saca rentabilidad? Me alegro por él, pero yo no lo puedo compartir. ¿Alguna mano? ¿Cómo? ¿Vas a perder el orden? No, no. Primero, dar las gracias
gracias por su ponencia, que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy sensata, y que no sea un choma me parece interesantísimo. Y después hacerle dos preguntas. Una, ¿usted cree que nosotros vamos a heredar el sistema de lunch americano? Es decir, el sándwich, la sopa, el almuerzo, digamos, ligero en España. ¿Cree que es interesante? Bueno, yo creo que son modelos importados que no corresponderían aquí. Se puede hacer una versión española, se puede hacer. Y ahora está poniéndose muy de moda la cocina callejera, ¿cómo se llama esto? Los food trucks, ¿no? Bueno, ahí hay un futuro, pero siempre y cuando hagas cosas tuyas. O sea, pues, el otro día en Barcelona vi uno que vende butifarras buenísimas, pues muy bien. Ahora, si lo que me vas a vender es pizza, hamburguesas y perritos calientes, entonces no me interesa ese modelo. Quiero decir, los modelos de fuera, si los podemos adaptar a lo nuestro y podemos sacarles partido, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que aprovechar todo lo bueno que haya. Pero no necesariamente hay que copiar por copiar. ¿Entiendes? Gracias. Y segunda pregunta, y con respecto a lo orgánico, biológico, ¿qué opinan? Pues que hay mucho cuento. Hay algunas cosas que sí, pero hay muchas cosas que no. Quiero decir que es verdad que hay gente que se molesta, ahora cultivadores, productores que están haciendo trabajos muy buenos con hortalizas cultivadas personalmente, tal, pero claro, de eso se están aprovechando las grandes multinacionales de la alimentación, que son las que nos están vendiendo lo bio, lo ecológico y tal, y ahí hay muy poquito de bio, muy poquito de ecológico y sí hay mucho marketing. Entonces, cuando está en la base, a mí me gusta, me interesa. Cada vez más yo creo que los cocineros tienen que buscar ese tipo de productores y tienen que apoyar a ese tipo de productores. Pero cuando lo llevamos a ese otro nivel que te he dicho, ahí ya no puedo estar de acuerdo. Una última pregunta. Ahí hay una mano. Hola, buenas tardes. Uy, tengo un trancazo, no sé si se me oye muy bien. Pues como yo, que estoy medio afónico. Ha comentado un poco el tema de las webs. No sé si se fija al trabajar en territorio nacional, pero me gustaría saber si también se fija y qué opina de las traducciones de los menús de los restaurantes. Está poniendo mal siempre, No puedo, bueno, hay de todo, tampoco voy a ser especialmente crítico con eso. Hay unas buenas y hay otras malas. El problema es cuando se pone cariño y cuidado y cuando simplemente se hace por hacer, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien, pues despedimos a... bueno, perdón. Ahí hay más una pregunta que está ahí oscura y no se os va la mano levantada. Ahí. La tecnología ha servido al servicio de la pregunta. Vean, pues nos pasamos el micrófono allí, por favor, brevedad, porque Carlos además tiene que ir una vez. Y hacéis esas dos preguntas y terminamos. Carlos, una pregunta sobre tu opinión sobre Paco Roncero y la comida de gatos. Pues mira, eso enlaza con lo que hemos hablado de las hamburguesas. A mí me parece todavía peor, quiero decir, que es otro cocinero al que quiero mucho, al que he apoyado mucho, pero creo que a veces algunos cocineros, en aras a lo mercantil, están perdiendo la referencia. Y Roncero, y se lo he dicho personalmente, o sea que lo puedo decir aquí, Roncero ha perdido el rumbo. Está 3 meses en Colombia haciendo un Masterchef o lo que sea en Colombia, que me cuentan mis amigos colombianos que es tremendo. Ha abandonado prácticamente su restaurante 2 estrellas, que es el que le da el prestigio y el que le permite estar ahí, y ahora hace comida para gatos. Bueno, muy bien, está ganando dinero. Me alegro muchísimo por él. A veces hay que rentabilizar el trabajo de toda una vida, sobre todo el buen trabajo que ha hecho a lo largo de su vida. Pero ahí estamos. Y la última, la segunda linterna que había. Y yo creo que, conectando un poco con su respuesta, Carlos, los menús aéreos, ¿qué le parece? Pues exactamente lo mismo, quiero decir, los cocineros saben perfectamente que en un avión no se puede hacer un emplatado bueno, no se pueden conservar determinados alimentos y les pagan para que hagan unos menús en los que aparece el nombre del chef.
nunca pueden ser buenos porque los medios que hay en un avión nunca van a ser buenos. Yo he estado en Iberia viendo las instalaciones, he estado hablando con gente que lleva el catering de Iberia y tal, y te lo explican. Mira, por mucho que se empeñe el cocinero, es casi imposible sacar unos platos de nivel. Y se complican la vida porque nos hacen unos platos con unas guarniciones y tal. Pues saca un poquito de buen jamón ibérico, saca unos boquerones en vinagre, saca cosas frías, pero que estén buenas, que estén ricas, y no te compliques la vida. Lo otro no se lo va a comer nadie, el jamón se lo va a comer todo el mundo. No te compliques la vida, simplemente.